Hola a todos, vamos a empezar el día de hoy también el estudio bíblico de Génesis. Vamos a ver el capítulo 10, Génesis capítulo 10. Vamos a ver el versículo 8 hasta el 11. Génesis capítulo 10, versículo 8 hasta el 11. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, hasta el versículo 11. La vez anterior hemos visto cómo termina el diluvio, ya Dios terminó este castigo con la tierra y con todos los hombres, y en el capítulo anterior, en el capítulo 9, nosotros vemos cómo Noé sale del arca con toda su familia y también salen todos los animales del arca, pero cuando Noé sale del arca, dice en el capítulo 9 que él empezó a labrar la tierra y empezó a plantar viñas. Entonces, después de que Noé plantó las viñas, dice la Biblia en el capítulo 9 que Noé se embriagó. Entonces, después que Noé se embriagó, dice la Biblia que Noé estaba tendido, estaba echado y estaba desnudo. En pocas palabras, Noé estaba ebrio, estaba borracho. La Biblia no nos da más detalle, no dice qué es lo que sucedió, solamente nos cuenta que Noé quedó embriagado. Tenemos que entender que no solamente están los hijos de Noé, sino también están sus nueras, ¿verdad? Las esposas de los hijos de Noé están allí, están viviendo juntos. Entonces, probablemente es muy seguro que Noé se embriagó, ¿no? Y realmente Noé hizo lo que no tenía que hacer, porque, repito, no solo estaban sus hijos varones, sino también estaban sus nueras. Entonces, realmente lo que hizo Noé no estaba bien. Pero ¿qué pasó? Después de que Noé estaba tirado, la Biblia dice que sus hijos quisieron ir para recoger a su papá, para vestirlo, para cambiarlo y ponerle ropa y llevarlo a su tienda. Pero uno de ellos, son tres hijos, recordemos, son Sem, Cam y Jafet. Son tres hijos de Noé. Pero uno de los tres hijos, dice la Biblia que recibe una maldición. O sea, Noé se molesta con uno de sus hijos. ¿Y por qué Noé se molesta con uno de sus hijos? Según la Biblia, el primer hijo, o sea, el que pudo ver a su padre desnudo y acostado afuera, fue Cam. Y era, según la Biblia, el hijo menor, Cam.
Entonces, cuando Cam vio a su padre que estaba desnudo, estaba ebrio, él va y avisa a sus hermanos, ¿no? Mi padre, mira cómo está mi padre está desnudo, ¿no? No hay mucho detalle sobre esta situación, pero nosotros podemos llegar a una conclusión al ver la reacción de Sem y Jafet, sus dos hijos. Porque dice la Biblia que Sem y Jafet, ellos fueron para ver a su papá, pero ellos no miraron a su papá. Ellos caminaron de espaldas, o sea, dándole la espalda a su papá, tratando de no mirar a su papá. Y fueron no con las manos vacías, sino ellos fueron con seguramente una manta, con su ropa, con algo. Entonces, podemos interpretar nosotros que el problema de Cam fue que solamente él vio la desnudez de su padre. Ojo, estamos en el capítulo 9, un poco describiendo. Cam solamente vio a su padre desnudo, pero él lo único que pudo hacer es avisar, contar. Para que usted me entienda, voy a dar un ejemplo para que me comprenda, ¿no? Cam, al ver a su padre, él habría dicho o habría dado la noticia: mi padre está desnudo, oigan, mi padre. Entonces, esto no le agradó a Dios. A ver, esto nos da también una enseñanza. Todos nosotros de alguna manera juzgamos. Todos nosotros de alguna manera criticamos. Todos nosotros. A veces nosotros vemos el defecto de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestra familia, de nuestros amigos, de todas las personas. Entonces, nosotros, por vivir en este cuerpo y por tener esta vista humana, que nosotros la tenemos, siempre nuestra vista nos va a engañar. Siempre. Pero si nuestra vista nos engaña, Dios ha dejado su palabra para que a través de su palabra nuestra vista pueda ser convertida, nuestra vista pueda ser cambiada. Entonces, el problema no era mirar el defecto, porque claramente Noé ha cometido un error, se ha embriagado y dice la Biblia que estaba desnudo. Entonces es una imprudencia, es un error, es algo inmoral. Pero el punto es que Cam, el hijo menor, solamente se quedó mirando el defecto de su papá. Solamente miró su defecto, no cubrió su defecto, no tapó su defecto, solamente lo miró. Pero sus hijos mayores, Sem y Cam, ellos no quisieron ver el defecto de su papá, antes al contrario quisieron tapar, vestir, cubrir a su papá. Proteger a su papá, justificar a su papá. Entonces, cuando Noé se despertó,
y ya le pasó la embriaguez, Noé se dio cuenta y dijo: benditos serán Sem y Jafet, pero mi hijo Cam, él llevará una maldición. Él siempre será esclavo de sus hermanos. Él será siempre un esclavo, siempre será un sirviente para ellos. Esa fue la maldición que le dio. Hay teorías también que nos dice que de estos 3 hijos se poblaron todo el mundo. Hay algunos que dicen que Cam vendría a ser todas las personas que emigraron al África, al continente africano. No está comprobado, pero probablemente la descendencia de Cam fueron los que emigraron al continente de África. Y la descendencia de Sem llegaron a ser siempre la descendencia de Abraham, y la descendencia de Jafet, según algunos dicen, fueron los que emigraron hacia el lado de Europa. Probablemente entonces así se pobló la tierra. Pero la enseñanza del capítulo 9 de Génesis es cómo uno de los hijos, por causa de no cubrir el defecto de su papá, recibe una maldición. Y esto tiene un mensaje espiritual muy profundo y muy grande. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, que nosotros tenemos que mirar la viga que está en nuestro propio ojo. Entonces el Señor Jesucristo no estaba de acuerdo en juzgar a las personas. Por eso, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, cuando nosotros podemos realmente reconocer quiénes somos delante de la palabra de Dios, que nosotros no somos nada, que nosotros también delante de Dios somos muy engañosos, mentirosos. Entonces, no podría afectarnos mucho otras personas, sus comportamientos o lo que nos dicen. Por supuesto, no estoy diciendo de que en algún momento no de repente digamos algo o nos molestemos. No estoy diciendo eso, sino que a través de la palabra mi corazón puede quedar en paz. Ahora en el capítulo 10 es interesante ver cómo aquel hijo de Noé, el que recibe la maldición, Cam, él tiene descendencia y él tiene sus hijos. Y los hijos de Cam, de entre los hijos de Cam, nace un nombre que nos es conocido, que va a aparecer en el siguiente capítulo, en el capítulo 11. Pero ahora estamos en el capítulo 10. Vamos a ver el versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod y los hijos de Rama, Seba y Dedán. 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Mire usted, acá el versículo 8. Ya, Cus es de la descendencia de Cam, el que vio, el que prácticamente acusó a su papá, ¿no? O sea, Cam fue el que hizo todo un alboroto porque su padre estaba ebrio, ¿no? No lo cubrió, no lo tapó, eso ya hemos hablado. De la descendencia de Cam viene Cus y también viene Nimrod. Y Nimrod llega a ser, según este versículo, poderoso. Pero qué raro, ¿no, hermanos?
Noé había dicho que la bendición lo iban a recibir Sem y Jafet, sus dos primeros hijos. Pero acá en el capítulo 10 dice que este Nimrod es poderoso. Quiere decir, hermanos, que este Nimrod, que es descendencia de Cam, se había hecho muy poderoso. Pero aunque era poderoso, él no tenía realmente en su corazón la promesa de Dios. No lo tenía. Era como Saúl. El rey Saúl era muy poderoso, pero él ya no tenía la promesa de Dios, porque dice la Biblia en 1 Samuel que Saúl había desechado la palabra de Dios. Pero aunque había desechado la palabra de Dios, seguía siendo rey. Y David sí tenía la promesa de Dios, pero era perseguido, muy débil. Entonces, ¿qué enseñanza nos da Dios? Que a veces los que tienen la palabra de Dios, la promesa de Dios, a veces no son fuertes, a veces no tienen tanto poder. Porque mire lo que dice aquí el versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod era un hombre muy fuerte, muy capaz. Y él comenzaba a confiarse en sí mismo. Este Nimrod, él creía, yo soy muy poderoso, yo soy muy fuerte, yo soy vigoroso, yo tengo poder. Pero él se olvidó de una cosa, él no tenía la promesa de Dios. Y los hijos de Sem y de Jafet no eran poderosos, no eran fuertes, pero tenían la promesa de Dios. Entonces, hermanos, eso es lo importante. ¿Quién tiene la promesa de Dios? Vamos a ver una palabra. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10. Dice, Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo dice, cuando yo soy débil, yo soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando soy débil yo puedo buscar a Cristo y Cristo me va a ayudar. Pero si yo soy fuerte, yo no voy a buscar a Cristo. Ahora usted entiende cómo en Génesis capítulo 10, lo que hemos leído el día de hoy, Nimrod era poderoso, era muy fuerte. Por eso él no podía buscar la gracia de Dios, sino al contrario, él se rebeló contra Dios, edificando una torre en la ciudad de Babel. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Hoy Dios nos enseña, hermanos, que con debilidad, como dice aquí el versículo 10, con persecuciones, con angustias, con necesidades, ahí está Cristo, ahí está, porque cuando somos débiles, clamamos por Cristo, entonces Cristo nos ayuda. Pero si seríamos fuertes, si tendríamos todo, no podríamos entonces pedir la gracia de Dios. Hasta aquí vamos a compartir el día de hoy. Gracias.